Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este programa de este frío jueves 2 de julio de 2026. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón de tu luz y de tu amor, ilumina mi mente, guía mis pensamientos, inspira mis palabras y orienta mis decisiones. Que no busque mi voluntad, sino aquello que es verdadero, bueno y justo. Renueva mi mirada, purifica mis intenciones, hazme instrumento de paz y de sabiduría. Espíritu Santo, habla en mi silencio, actúa en mis acciones y permanece en mí en cada momento. Amén. Así comenzamos el programa de este jueves, ¿no? Y quería hablarles sobre la espiritualidad práctica, no esa espiritualidad que es en teoría, ¿no? Es esa capacidad, es la espiritualidad práctica, de llevar aquellos principios espirituales a nuestra vida cotidiana. Y no solamente conocer las enseñanzas, leer libros o participar en actividades religiosas. Y esta espiritualidad práctica se manifiesta de un modo muy especial, ¿no? Pero de un modo simple también. Se manifiesta en la forma en que tratamos a los otros. Se manifiesta en la forma en que enfrentamos las dificultades, en las que tomamos decisiones y vivimos nuestros valores. Y en realidad no es algo solamente reservado para los momentos de oración o los momentos de meditación. No solamente para eso, sino que es una manera de vivir. Podemos tener mucha espiritualidad, pero si no la aplicamos, solamente quedan en ese plano intelectual, ¿no? La espiritualidad no se mide por todo aquello que sabemos, ni por lo que rezamos, ni por lo que meditamos, sino además de cómo vivimos. Poder empezar cada día con una intención, ¿no? Dedicar unos minutos para conectarnos con Dios, con el propósito de poder vivir conscientemente en este día que comienza. ¿Cómo quiero vivir este día? Preguntarnos. ¿Qué actitud deseo reforzar hoy? ¿Y cómo puedo ser un instrumento de paz y de amor para mí y para los otros? Debemos practicar la presencia consciente, ¿no? De estar presentes en cada momento. Cuando trabajamos, trabajemos. Cuando escuchamos, escuchemos. Y cuando compartimos con alguien, estar verdaderamente en ese lugar. Convertir cada situación en una oportunidad de crecimiento. Los desafíos diarios pueden convertirse en maestros, pues un conflicto nos puede enseñar a tener paciencia. Una pérdida nos puede enseñar a tener desapego. Una decepción nos puede enseñar discernimiento y una dificultad fortalece nuestra fe. Y muchas veces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué me pasa esto? Y debemos transformarla en ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de esto que me pasa? Como les decía, el trabajo es uno de los espacios donde más podemos practicar nuestra espiritualidad. Y no se trata de hablar constantemente de temas espirituales, sino de manifestar valores espirituales mediante nuestras acciones. Como por ejemplo, actuar con honestidad, con integridad, cumplir los compromisos asumidos, tratar a todos con respeto,
evitar la crítica destructiva, colaborar en lugar de competir constantemente y buscar la excelencia como una forma de servicio. Y cuando este trabajo, amigos, se realiza con propósito, con conciencia, deja de ser solamente una obligación y se convierte en una oportunidad de crecimiento, de nuestro crecimiento personal y además de servicio. Y hablemos un poco también de la familia, ¿no? La familia suele ser el lugar donde nuestra espiritualidad es más puesta a prueba. Es relativamente fácil mantener la calma en ambientes tranquilos, pero el verdadero desafío, lo sabemos todos, aparece en la convivencia cotidiana. Y la espiritualidad familiar se expresa cuando escuchamos con atención, cuando pedimos perdón, cuando nos equivocamos, cuando vamos practicando y creciendo en la paciencia, cuando evitamos reaccionar impulsivamente y cuando valoramos más el vínculo que la necesidad de tener razón. Y cada acto de amor, cada acto de comprensión, cada acto de servicio dentro del hogar es una práctica espiritualidad. Y también en las decisiones que tomamos, ¿no? En la toma de decisiones, porque la espiritualidad aporta una brújula interior para poder discernir el mejor camino. Y yo creo que antes de decidir deberíamos preguntarnos si esta decisión que voy a tomar me acerca más o me aleja más de mis valores. ¿De dónde nace? ¿Nace del amor o nace del miedo? ¿Me va a generar paz interior o genera paz interior? ¿Y contribuye a mi crecimiento y al bien de los demás? ¿Qué significa que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos, sean o que existan en armonía? Eso es ser coherente. Y esto no significa ser perfectos. Significa que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con aquello que consideramos verdadero. Cuando nuestras acciones reflejan nuestros valores, experimentamos una profunda sensación de integridad y libertad. Señales de una espiritualidad auténtica. No se mide por los conocimientos, experiencias o prácticas externas. Se va reconociendo en nosotros cuando hay mayor paz interior, más compasión, más humildad, más capacidad de perdonar, más gratitud, más responsabilidad personal y más amor hacia uno mismo y hacia los demás. Si nuestra espiritualidad, amigos, nos hace mejores cristianos, mejores seres humanos, es que está dando fruto. Por eso, esta espiritualidad consiste en llevar lo sagrado a lo cotidiano, al diario vivir. Se vive en esas pequeñas decisiones. Se vive en la forma de hablar, en el modo de trabajar, en cómo amamos y en cómo enfrentamos los desafíos de cada día. Y no se trata de escapar del mundo para encontrar a Dios, sino de descubrir a Dios en medio de la vida misma. Por eso cada conversación, cada elección, cada experiencia se convierte en una oportunidad para crecer, servir y vivir con mayor conciencia, con mayor amor y con mayor coherencia. Vuelvo a repetir, no se trata de escapar del mundo para encontrar a Dios, sino de descubrir a Dios en medio de la vida misma. Porque la verdadera espiritualidad comienza cuando aquello que creemos se convierte en la manera en que vivimos. Y una de sus expresiones más auténticas
es la relación también con los más necesitados. No basta con sentir compasión o tener buenos deseos. La verdadera espiritualidad nos mueve a actuar, a salir de nosotros mismos y responder al sufrimiento ajeno con amor, con compasión. Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Servir a quienes atraviesan situaciones de pobreza, enfermedad, soledad, exclusión o sufrimiento no es solamente una obra de solidaridad, sino también un camino de crecimiento espiritual. La espiritualidad nos invita a mirar más allá de las apariencias. Poseemos una dignidad única, irrepetible, independientemente de nuestra condición social, económica o física. Muchas veces podemos acostumbrarnos a ver la necesidad sin detenernos a contemplar a esa persona que hay detrás de esa. Ni nosotros mismos nos podemos ver. Por eso la espiritualidad nos enseña a reconocer a cada ser humano, incluso a nosotros mismos, a ese ser humano que necesita respeto, que necesita escucha y que necesita amor. Y pasar de la compasión a la acción. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Cómo puedo aliviar el sufrimiento del otro? ¿Qué recursos, tiempo o talentos tengo para compartir? Y a lo mejor nos abrumamos con tantos pensamientos, porque pensamos que necesitamos grandes recursos, pero también tenemos que pensar que escuchar a una persona que se siente sola, o visitar a un enfermo, o compartir un alimento con quien tiene hambre, acompañar a alguien en un momento difícil, ofrecer palabras de aliento, de esperanza, o colaborar con proyectos solidarios. Y estos sencillos que podemos hacer diariamente para poner en práctica esta espiritualidad. Porque estas pequeñas acciones no son grandes acciones, son pequeñas acciones. Cuando las realizamos con amor, transforman profundamente una vida. Porque no te olvides o no se olviden que servir transforma a quien sirve. Cuando ayudamos a otro, no solo beneficiamos a aquellos que reciben nuestra ayuda, sino que también nosotros nos vamos transformando. Nosotros somos transformados. Porque el servicio, amigo, amiga, nos ayuda a salir del egoísmo, nos ayuda a cultivar la humildad, a desarrollar la empatía, a empezar a valorar lo que tenemos, descubrir el sentido de la gratitud y reconocer en el otro nuestros hermanos. No nos olvidemos que la pobreza no siempre es material. La espiritualidad también nos ayuda a reconocer otra forma de necesidad. Personas que sufren de soledad, aquellos que viven sin esperanza, aquellos que atraviesan duelos o pérdidas, los rechazados, los marginados, aquellos que necesitan ser escuchados, que necesitan ser entendidos o comprendidos. Existen hambres del alma que no son o que no se satisfacen con los bienes materiales, sino con nuestra presencia, con nuestro afecto, con nuestro acompañamiento. Y más que acciones aisladas, la espiritualidad práctica propone una actitud permanente de ser solidarios. No se trata de ayudar solamente cuando surge una emergencia, sino de desarrollar una sensibilidad constante hacia las necesidades de quienes nos rodean, ¿Quién necesita hoy una palabra, una ayuda, una escucha, un gesto de amor de parte mía? La espiritualidad, amigos, la espiritualidad práctica alcanza su plenitud cuando el amor se convierte en servicio. Cada vez que tendemos una mano, que compartimos con el que menos tiene,
o que acompañamos a quien se siente solo, vamos haciendo visible lo mejor de nuestra humanidad. Y tener presente que no siempre podremos resolver todos los problemas del mundo, pero sí podemos iluminar la vida de alguien con nuestra presencia y con nuestro compromiso. Por eso una espiritualidad auténtica no se queda en palabras ni en buenas intenciones. Se hace visible en gestos concretos de amor, de compasión y servicio hacia los más necesitados, hacia mi hermano. Que el Señor abra nuestros ojos para reconocer las necesidades de quienes nos rodean, que nos dé un corazón sensible al dolor ajeno, que nos dé manos dispuestas a servir y una voluntad generosa para compartir lo que somos y lo que tenemos. Que no pasemos indiferente ante el sufrimiento nuestro, de nuestros hermanos, sino que sepamos acercarnos con amor, respeto y compasión hacia nosotros mismos también. Que el Señor nos enseñe a descubrir la presencia de Él en cada persona, en cada necesitado, y que podamos comprender que cada gesto de servicio es una oportunidad para amar más profundamente. Por eso pidamos que nos haga instrumentos de la paz, de su consuelo y de su esperanza. Y que nuestras palabras animen, que nuestras acciones ayuden y nuestra vida refleje el amor que recibimos de Él. Muchas veces pensamos, podemos estar bien, que hacemos lo mejor, pero por ahí el ego se disfraza de espiritualidad. Por eso les decía, a veces creemos que estamos creciendo espiritualmente cuando en realidad estamos alimentando una imagen de nosotros como más conscientes, más buenos o más evolucionados que los otros. Debemos tener en cuenta, para dejar de lado el ego, cómo vamos creciendo en espiritualidad. Cuando vamos creciendo, nos volvemos más humildes, ¿no? Más importantes. Escuchamos más y juzgamos menos. Reconocemos nuestros errores con mayor facilidad. Sentimos más compasión por las debilidades ajenas. Buscamos servir y no ser reconocidos. Vamos a experimentar mayor paz interior. Nos volvemos más auténticos y menos preocupados por aparentar. Y por supuesto que agradecemos más y nos quejamos menos. Y además algo importantísimo que tiene que ver con la humildad. Empecemos a comprender que todavía tenemos mucho que aprender. La espiritualidad auténtica suele hacer que una persona se sienta más pequeña ante la grandeza de Dios y más cercana a los demás seres humanos. Bueno, parece que tenemos algunos inconvenientes. Jacqueline está haciendo lo posible, pero bueno, espero. En cambio, cuando el ego se apropia de la espiritualidad, necesitamos que los demás reconozcan nuestro crecimiento espiritual. Nos comparamos constantemente con otras personas, pensamos que hemos alcanzado un nivel superior, nos sentimos molestos cuando no valoran nuestros esfuerzos, cuando corregimos a todos y aprendemos de pocos, cuando buscamos tener razón más que entender, más que comprender, cuando nos identificamos con la imagen de ser persona espiritual y sobre todo cuando nos cuesta aceptar críticas o cuestionamientos. La pregunta es, ¿seguiría haciendo si nadie supiera lo que estoy haciendo? ¿Ayudaría igual? ¿Oraría igual? ¿Serviría igual? ¿Actuaría igual? Y si la respuesta es sí, probablemente hay una motivación espiritual genuina. Y la otra pregunta, importantísima, poderosa, es: ¿esto me está ayudando a amar más?
Porque el verdadero crecimiento espiritual, amigos, no se mide por la cantidad de conocimientos, prácticas o experiencias que acumulamos. Si no saben por qué, por nuestra capacidad de amar. Cuando más maduros somos espiritualmente, menos necesidad tenemos de parecer espirituales. La señal más clara de que la espiritualidad está transformando nuestra vida es que cada vez nos preocupemos menos por nosotros mismos y más por amar, servir y hacer el bien. Cada vez que elegimos el amor, la compasión, la humildad, el servicio, por encima de la necesidad de reconocimiento, estamos fortaleciendo nuestro espíritu más que nuestro ego. Y ahora viene que en muchas comunidades espirituales, religiosas o de crecimiento personal puede ocurrir una contradicción dolorosa, ¿no? Se habla de amor, de acogida, de fraternidad, de compasión, pero muchos experimentan indiferencia, desvalorización o exclusión. Cuando una persona se siente constantemente no escuchada, ridiculizada por sus preguntas, ignorada en sus aportes, menospreciada por su nivel educativo, por su origen social, por venir del interior, por ejemplo, es comprensible que termine de alejarse. No necesariamente porque rechace la espiritualidad, sino porque la experiencia comunitaria le resulta hiriente. Por eso debemos distinguir dos cosas, amigos. Ninguna comunidad humana es perfecta. Siempre hay errores, limitaciones y conflictos. Pero tampoco es sano normalizar actitudes que humillan, silencian o hacen sentir inferior a una persona. En una comunidad espiritualmente madura debería ser un lugar donde cualquiera puede preguntar sin miedo, expresar sus dudas sin ser juzgado, sentirse acogido independientemente de su formación, de su posición económica o procedencia. Y un riesgo frecuente es de que en esas comunidades aparezca la élite espiritual. Porque algunos grupos desarrollan una especie de élite espiritual, aunque no se expresa necesariamente en forma abierta, sino en algunas actitudes como la de hablar con superioridad, descalificar preguntas sencillas, mofarse, valorar más a quienes tienen mayor formación o capacidad intelectual, dar más espacio a ciertas personas que a otras y confundir conocimiento con sabiduría. Porque cuando esto ocurre, quienes son más humildes, más tímidos o tienen menos herramientas académicas suelen sentirse desplazados. Por eso las personas que llegan a una comunidad suelen buscar algo más que conocimientos. Buscan pertenencia, escucha, comprensión, acompañamiento. Cuando encuentran rechazo o indiferencia pueden surgir pensamientos como que la opinión de ella no vale, que no estoy a la altura, o mejor no pregunto por las dudas, y terminan diciendo acá no hay lugar para mí. Con el tiempo se terminan alejando de las comunidades espirituales, no porque hayan perdido la fe o el deseo de crecer espiritualmente, sino porque se sintieron heridas en su dignidad. Y la comunidad podría preguntarse periódicamente, ¿no?, si las personas más sencillas, más vulnerables o con menos formación se sienten tan valoradas como las más preparadas. Porque el verdadero espíritu de una comunidad no se mide por la calidad de sus enseñanzas, sino por la calidad de su acogida. Y esto tiene que ver con muchas veces una comunidad sana, no es aquella donde todos saben mucho,
sino aquellas donde todas pueden crecer. La espiritualidad auténtica no debería llevarnos a sentirnos superiores a nadie. El desafío no es solamente enseñar espiritualidad, sino crear espacios donde cada persona puede sentirse vista, escuchada y valorada. Cuando esto ocurre, la comunidad deja de ser un grupo de personas que comparten ideas y se convierten en una verdadera familia espiritual. Y me acordaba de lo que hablaba de los nadies y de los rotos, ¿no? Cuánta gente que se aleja de las comunidades o no se acerca. ¿Sabemos escuchar de verdad o solo escuchamos a quienes piensan como nosotros? ¿Estamos creando espacios seguros para que todos puedan expresarse? ¿Tratamos con la misma dignidad a las personas sencillas que al experto, que al líder? ¿Y la humildad que predicamos se refleja en nuestras actitudes? Aprender a reconocer al otro. Desde el crecimiento personal y espiritual, cada conflicto nos invita a hacernos unas preguntas. ¿Qué responsabilidad tengo en esta situación? ¿Qué aprendizaje puedo llevarme para ser una mejor persona? La gran prueba de una espiritualidad auténtica en las comunidades y en nosotros mismos, ¿no? No es cuánto sabemos, cuántos cursos hicimos o cuántos años llevamos en un camino espiritual, cuántas otras cosas hicimos, cuántos retiros hicimos. La verdadera medida es, ¿somos más humildes? ¿Escuchamos mejor? ¿Somos más compasivos? ¿Hacemos sentir a los demás valorados y respetados? Porque, amigos, una espiritualidad que no mejora nuestra forma de relacionarnos con los demás corre el riesgo de quedarse en teoría. La pregunta sería, ¿por qué se fue esa persona? ¿Qué podemos cambiar para quien llegue a nuestro lado se sienta acogido, respetado y amado? Y cuando una comunidad ayuda a que las personas crezcan en dignidad, confianza, amor y sentido de pertenencia, no solo están transmitiendo enseñanzas espirituales, están encarnando la espiritualidad en la vida real. Y no olvidamos de aquellos que se van sufriendo. La actitud más madura es preguntarnos con sinceridad, ¿hubo algo que no vimos? ¿Hubo algo que no escuchamos? ¿Hubo una necesidad que no supimos acompañar? No siempre seremos responsables de la decisión de alguien, pero sí somos responsables del clima humano y espiritual que estamos creando, que ayudamos a crear. Muchas personas no esperan soluciones perfectas. A veces necesitan ser vistas, escuchadas y valoradas. Hay heridas que no nacen de una agresión directa, sino de pequeñas experiencias repetidas. Cuando no son tenidos en cuenta, cuando sienten que sus opiniones no importan, cuando perciben que otros reciben más atención que ellos, cuando empiezan a tener miedo de poder expresar sus dudas o dificultades. Por eso desde el crecimiento personal y espiritual, toda comunidad debería preguntarse, ¿las personas que pasan por nuestro lado se sienten más amadas, más valoradas, más libres? ¿O al contrario, se sienten juzgadas, invisibles o insuficientes? Por eso debemos revisar nuestras actitudes, porque es fácil reconocer los errores ajenos y muy difícil revisar nuestras propias actitudes. Y tal vez no hicimos daño de manera intencional, pero sí podemos preguntarnos, ¿escuché cuando alguien necesitaba ser escuchado? ¿Mostré un interés genuino por el otro? ¿Fui acogedor con quien recién llegaba? ¿Qué es lo que transmití? ¿Cercanía o distancia? Y sobre todo, si contribuí a crear un ambiente de confianza. Y el crecimiento espiritual comienza, amigos, cuando dejamos de preguntarnos únicamente qué hacen mal los demás y comenzamos a revisar nuestro propio corazón. Cada persona que llega a nuestra vida es un don y una responsabilidad. No podemos retener a todos ni evitar todos los conflictos porque no somos perfectos.
pero sí podemos esforzarnos para que nadie se marche sintiéndose despreciado o indigno. Y si alguien se va herido, en lugar de juzgarlo o descalificarlo, quizás sea una oportunidad para reflexionar, aprender y crecer. Por eso una comunidad madura no se mide solamente por las personas que permanecen, sino también por la forma en que tratamos a los que se alejan. Cada persona que se va llevando dolor en el corazón nos invita a examinar nuestras actitudes, nuestra capacidad de escucha y nuestra capacidad de acogida. Así que nos invita esta reflexión que el Espíritu Santo es libre, dinámico y sorprendente. Muchas veces nos sentimos con que lo tenemos encerrado en una cajita, ¿no? Que el Espíritu Santo debemos recordar que actúa donde encuentra apertura, sencillez y disposición del corazón. Y que no pertenece a ningún grupo, a ninguna comunidad, a ningún movimiento o a alguna persona en particular. Nadie puede apropiarse de él ni considerarse dueño exclusivo de su acción. Y el problema aparece, amigos, cuando confundimos nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestras interpretaciones con la voz misma del Espíritu. Entonces corremos el riesgo de creer que todo lo que pensamos, decimos o hacemos tiene automáticamente la aprobación divina. Desde el crecimiento personal y espiritual, esta actitud puede convertirse en una forma muy sutil de ego espiritual, porque ya no buscamos discernir la voluntad de Dios, sino de confirmar nuestras propias certezas. Porque cuando alguien cree que posee toda la verdad, deja de escuchar. Pierde la capacidad de aprender, se vuelve menos receptivo a otras experiencias y confunde autoridad con superioridad. Y termina justificando actitudes que lastiman a los demás. Paradójicamente, cuanto más abierta está una persona al Espíritu Santo, más humilde suele volverse, porque reconoce siempre que hay algo que aprender. Jesús mismo mostró una constante apertura hacia quienes eran considerados pequeños, ignorantes o excluidos. Creo profundamente que el Espíritu Santo posee un poder transformador capaz de renovar el corazón de todas las personas que se abren a su acción. A veces corremos el riesgo de actuar como si el Espíritu nos perteneciera, como si pudiéramos encerrarlo dentro de nuestras ideas, dentro de nuestras estructuras o nuestras certezas. El Espíritu Santo, amigos, no cabe en ninguna cajita, sopla donde quiere, sorprende, cuestiona, corrige y abre caminos nuevos. No es propiedad de nadie, ni privilegio de unos pocos. Cuando olvidamos esto, podemos terminar hablando en nombre del Espíritu mientras cerramos el corazón a nuestros hermanos. La mejor señal de la presencia del Espíritu no es sentirnos superiores, sino crecer en amor, compasión, escucha, respeto y servicio. Es porque el Espíritu no vino para hacernos dueños de la verdad, sino discípulos del amor. Quiero hacer una oración final sobre esto que estuvimos hablando, que estuve pensando en voz alta. Señor, danos un corazón humilde y atento para reconocer a cada persona que pones en nuestro camino. Ayúdanos a escuchar con respeto, a acoger sin juzgar y a valorar a cada hermano y hermana por su dignidad, más allá de sus conocimientos, su historia o su condición. Perdónanos por las veces en que, por indiferencia, orgullo, impaciencia o falta de sensibilidad, no supimos acompañar a quienes necesitaban una palabra, una escucha o un gesto de cercanía. Enséñanos, Señor, a construir comunidades donde todos se sientan amados, respetados y comprendidos, donde nadie tenga miedo a preguntar, de compartir sus dudas o de mostrarse tal como es. Que sepamos reconocer nuestras limitaciones y aprender de nuestros errores para crecer en amor, humildad y servicio. Y si alguna persona se ha alejado herida por nuestras actitudes o nuestras omisiones, toca nuestro corazón para que podamos reflexionar, cambiar y ser instrumentos de reconciliación y esperanza.
Haz de nosotros sembradores de encuentro, constructores de puentes y testigos de tu amor. Que nuestra espiritualidad no se quede en palabras, sino que se haga vida en la acogida, la escucha y el cuidado de los demás. Amigos, hasta aquí el programa de hoy, en este jueves tan frío, 2 de julio del 2026, y agradecer a Jacqueline porque frente a todos los problemas que tuvimos técnicos, ella estuvo ahí al frente ayudándome a que pueda salir este programa. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Padre Ricardo, y ojalá que podamos crecer en espiritualidad. Les deseo una semana bendecida, y si Dios quiere, el jueves que viene estaremos nuevamente escuchando este programa Compartiendo Vida. Muchas gracias y hasta el jueves. Chao.